bienvenidos, bienvenides todos a otra sesión, otros viernes de filosofía. Esto que el Departamento de Filosofía del Centro Interdisciplinario de Investigación y de Humanidades hemos llamado Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Justamente el objetivo y por lo que nació esta iniciativa es para poder pensar en filosófico esos problemas que tenemos en siglo XX y mostrar justamente el papel de la filosofía y las humanidades, porque tenemos cosas que decir desde este ámbito. Así que bienvenidos en nombre del Departamento de Filosofía y de su coordinadora, Laura Campos. Hoy me toca moderar una superconferencia. Se titula Capitaloceno, la colonización de la Tierra. Sin duda, pues es muy interesante. También agradecer antes de iniciar al maestro Luis Cabrera por siempre ayudarnos a estas transmisiones en Facebook y por estar ahí siempre. Muchas gracias, maestro. Y me toca presentar a nuestro ponente. Nuestro ponente es Carlos Castañeda de Sales, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Filosofía de la Cultura, doctor en Filosofía Política por la misma universidad y candidato a Investigación Nacional de Investigadores, el SNI y CONACYT. Se ha desarrollado en el ámbito de las docencias en Universidad Latina, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Montes de Oca y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde imparte cursos de ciencias de la comunicación, filosofía y ciencia política. Sus líneas de investigación son el capitaloceno, figuras del discurso y estudios de coloniales. Impulsa los estudios de coloniales desde el 2021 en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAM. Así que, como pueden ver, es nuestro especialista. Y bueno, me resta darle la bienvenida y qué alegría compartir hoy con usted, doctor Carlos Castañeda. Gracias, doctora Samadi. Pues es un gusto estar nuevamente aquí en las transmisiones que se hacen cada viernes con respecto a al papel de la filosofía en este siglo, en el que pues tenemos diferentes problemáticas que nos convocan, ¿no? Y una de estas, pues, es la que hoy pretendo dialogar, porque me gustaría eso, que dialogáramos. Y antes de empezar con el tema, pues agradezco al instituto y a la coordinación de nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación y a la coordinación de la licenciatura en Filosofía, me equivoqué, pero bueno, también hay seguramente quienes nos escuchan de Ciencias de la Comunicación, porque a algunas les fue otorgada la invitación. Y bueno, al equipo que hace posible la transmisión, en este caso el maestro Luis. Y, y sin más, me gustaría también que si en algún momento de la exposición hay algún comentario, alguna pregunta, pues que me la hagan saber, me detengo, porque lo que quiero es eso, ¿no? Que dialoguemos un tema que creo nos convoca, ¿no? Y nos convoca no solamente en términos académicos, sino en términos de cotidianidad. O sea, este es el único lugar donde vamos a pasar nuestras vidas, entonces sí es importante pensar, ¿no? Esto que está sucediendo no solamente a nivel local, sino a nivel global, porque creo que esta es la característica del capitaloceno, que se ha vuelto un sistema global, ¿no? Que algunos llaman geopolítica, otros llaman globalización, pero finalmente creo que este es una nueva conquista ahora sí que no solamente de los sistemas sociales, sino de la tierra, o sea, en el sentido en que tiene esa palabra, tierra. Entonces, eh, quiero exponer, pero antes de ello voy a compartir una imagen que quiero esté durante
la mayor parte de la charla. Me dicen si se comparte, o sea, si se logra ver ya en mi pantalla. Y, y bueno, con esta imagen comienzo el tema. Sí, ya se ve aquí y Sí, ya está transmitiendo. Sí. sí, ya, listo, sí. Bueno, entonces este tema, el tema del capitaloceno, que pues esta palabra es una palabra que es relativamente nueva. En realidad no es nueva, viene ya de otros procesos históricos, pero antes de entrar a esta palabra, yo creo que hay que dar como o me gustaría dar un panorama, ¿no? Comienzo con esta cita de un libro que se llama ¿Por qué Marx tenía razón? Y dice, el capitalismo es como el aprendiz de brujo. Ha invocado y ha reunido unos poderes que se han descontrolado salvajemente y que ahora amenazan con destruirnos si no estamos, si no actuamos. Todo parece indicar que el capitalismo será nuestra tumba. Y, y bueno, este es el eje, digamos, de la exposición. Y, y antes, o más bien para continuar, hay que mencionar pues algunos acontecimientos que se han dado en las últimas décadas eh, que marcan, digamos, un corte histórico y que nos dan pie a nombrar este corte histórico como el Capitaloceno, ¿no? En el 2016 se crearon, o más bien sucedieron cambios climáticos, el caos climático comenzó, más o menos, se aceleró una extinción de especies, se dio una pérdida de biodiversidad y las mal llamadas catástrofes naturales. Entonces, estos serían los elementos del Capitaloceno. En el caso del caos climático, se dio un caos climático a escala mundial. El 2006, según fuentes de institutos de ciencia, fue el año más caluroso en la historia reciente. Y bueno, ahora que mencioné esto de, según institutos de ciencia, creo que también esa es una característica del capitaloceno, que estamos investigando este proceso histórico desde la multidisciplina, porque creo que estamos en un momento en que las ciencias también tienen que decir sobre esto, pero la filosofía también tiene mucho que decir sobre esto. Entonces hay como una especie de cruce entre discursividades y, y entonces los elementos científicos nos muestran cómo sí estamos en este proceso, ¿no? O sea, hay un caos climático a escala mundial y según la Organización Meteorológica, en este año la temperatura promedio fue de 0,94 grados centígrados, superior a la del promedio del siglo XX, que fue de 14,0 grados centígrados. El mes más caluroso se registró en el 2016 y batió los récords, ¿no? Eh, Se dio también en este tiempo el deshielo en el Polo Norte. La Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica mostró que el aumento más bien la temperatura media anual del aire sobre el suelo fue la más alta jamás registrada, ya que se ubicó de 3,5 grados centígrados por encima del año 1900 durante el periodo que va de octubre del 2015 a septiembre del 2016. Este calor sin precedentes ha retrasado el otoño ah, en que y ha provocado más bien que las aguas del océano se vuelvan a congelar y ha derretido grandes áreas de Groenlandia, ¿no? O sea, tenemos también por el aumento de las temperaturas, un deshielo en el Polo Norte.
el incremento del CO2. En octubre del año anterior se presentaba la siguiente información: las concentraciones de CO2 en la atmósfera se ha disparado en este año y ya se espera que permanezca por encima de la barrera simbólica de 400 partes por millón durante todo lo que ha pasado en las últimas décadas. Aumento de la contaminación atmosférica en China. En los primeros días de diciembre del 2016 se informó que gran parte de la República Popular estaba cubierta por una densa nube tóxica. Cambios climáticos en Siberia. En 2007 se ha descendido bruscamente la temperatura en Siberia y en toda Rusia. Moscú ha registrado el invierno más frío de los últimos 120 años. En el distrito autónomo de Khanty-Mansi se registró en diciembre del 2016 una temperatura de 51 grados centígrados. A la par, emergen enfermedades que se creían desaparecidas, como el caso del anthrax zombie. O sea, el deshielo ha provocado que virus que quedaron congelados vuelvan a tener oportunidad, ¿no? Entonces, esto está relacionado. También por eso el problema es un problema sistémico. Los investigadores concluyeron que el origen de la epidemia fue un reno infectado por el Bacillus anthracis, causante de la enfermedad. Un niño de 12 años falleció tras ingerir carne de un animal infectado y 2.500 renos murieron como consecuencia de la enfermedad. Entonces tenemos esto, o sea, el cambio climático, y otro elemento de este proceso histórico es la extinción de especies. Alarmante reducción en la población de los elefantes. A finales del 2016 se informó que se había reducido en un 30% la población de elefantes en África. Eh, el caso de la extinción de jirafas. El animal vivo más alto del mundo está en proceso de extinción. En 1999 la población de este mamífero africano era de 140.000 individuos. En la actualidad se ha reducido a 80.000 ejemplares. Y bueno, esto también eh, ya lo he analizado, lo hemos analizado en otro texto que lleva por título El capitaloceno, la violencia contra lo viviente, y ahí una de las cuestiones que planteamos es la idea de que este proceso histórico también pues ha extinguido a mucha vida, pero también está marcado porque en el momento en que fue surgiendo, que fue más o menos el siglo XVIII, eh, hizo eh, una, una, un sometimiento del mundo animal, y, y ahí se plantea una idea que a mí me parece que hay que seguir investigando, que plantea un historiador, eh, Jason Rival, en un texto que se llama Los animales también pertenecen a la clase trabajadora. Ahí él plantea que los animales en el siglo XVIII se volvieron también parte de la clase trabajadora, es decir, se volvieron explotables, ¿no? Y a diferencia de otros tiempos donde los animales pues formaban parte de una comunidad, de una comunidad donde el ser humano también era parte, ¿no? No es que el ser humano tuviera la prevalencia como en el caso del tiempo en donde vivimos, ¿no? Donde el ser humano se coloca como el animal que está por encima de los otros animales. Y entonces no solamente los explota, sino que también los depreda. Bueno, pero esta es la idea también que me gustaría discutir, ¿no? Que no es el ser humano, sino es ese sistema económico, político y cultural que ha provocado esto, ¿no? Y que incluso ha provocado una imagen del ser humano.
Entonces es el capitaloceno, pues, el que está detrás de todo esta serie de acontecimientos. Entonces, extinción de las jirafas, la muerte de osos polares. Los osos polares son uno de los símbolos más dramáticos del vuelco climático, ya que el calentamiento global les ha ido reduciendo la capa de hielo que es indispensable para su supervivencia. Las causas del cambio climático han provocado que el hielo marino que se forma en las regiones polares se esté fundiendo más temprano en primavera y se forma más tardíamente en otoño. Señalan los investigadores de la Unión Europea de Geociencia. Se incrementa la muerte de abejas. En 1988 había un total de 5 millones de colmenas en Estados Unidos, pero en 2015 pasaron a quedar solo la mitad, aproximadamente unos 2,5 millones. Y bueno, esto también es muy alarmante, ¿no? Eh, la causa de su reducción la causa de la reducción es diversa. Generalización de la agricultura intensiva y el uso de plaguicidas. Esto también, pues, marca un proceso histórico, ¿no? Otro primate otro más bien, otro animal al borde de la extinción es el primate. En un artículo aparecido en el New York Times y reproducido por Rebelión, que es un grupo de investigación y también un grupo de lucha, se informa que en un equipo de primatólogos que analizaron las especies, eh, se concluyó que este pariente cercano a nosotros tiene 3/4 de las especies en declive, según descubrieron estos científicos, y casi 60% están en peligro de extinción, desde gorilas hasta gibones. Los primates pasan por un momento mucho peor en la actualidad que durante las décadas recientes debido a la devastación causada por la agricultura, la caza y la minería. La reducción de la biodiversidad sería otro acontecimiento de esto que llamamos capitaloceno. El informe Planeta Vivo en su undécima edición, publicada a finales del 2016, concluye que la población mundial de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos ha disminuido en un 58% entre 1970 y 2012. Catástrofes que llamamos naturales, que son poco naturales porque también este sería el planteamiento, que el capitaloceno ha provocado las catástrofes, ¿no? No es que las catástrofes tengan que ver con un proceso natural, que sí, sin duda, pues hemos tenido ya en la historia de nuestro planeta diferentes extinciones naturales, pero el planteamiento es que estamos en una catástrofe que no es natural. Entonces, la sed en el paraíso capitalista, en California en específico, el principal estado de la Unión Americana y al que algunos catalogan como la quinta economía del mundo, soporta una grave sequía desde hace 5 años y todo indica que continuará en el 2017. Un mapa oficial muestra que un 41% del territorio de ese estado soporta condiciones de sequía extrema o excepcionales, donde viven unos 22 millones de personas. Y bueno, la disminución del recurso hídrico creo que está afectando no solamente a este lugar de la Unión Americana, sino que está afectando en todas las partes del mundo, ¿no? Incluso si lo pensamos de manera más inmediata, aquí mismo en Morelos hemos tenido ya serios problemas de escasez de este líquido vital. Y, y bueno, mientras es evidente la sequía, la gran industria agrícola consume el 80% del agua disponible, siendo ese estado el primer productor agrícola de los Estados Unidos. Para poner un poco de esta producción en perspectiva, se necesitan 700 galones de agua para producir suficiente alfalfa,
para que las vacas produzcan un solo galón de leche y 425 galones de agua para producir solo 4 onzas de carne de res. La producción de una sola almendra requiere por lo menos un galón de agua. Para completar, en la región se ha venido impulsando el fracking, el cual despilfarró 42 billones de galones para extraer gas y petróleo. Con esa cantidad se podría abastecer a la ciudad de San Francisco durante 3 años. El fracking es un método, digamos, de extracción de petróleo, de gas natural, que involucra un violentamiento de las capas terrestres. Y entonces para llevar a cabo ello, pues se necesita agua, ¿no? Entonces, nada más para aclarar de qué va esta palabra. Incendios en bosques neoliberalizados. En las primeras semanas del 2017 se han presentado los peores incendios en la historia. En Chile, por ejemplo, que afecta a unos 250.000 áreas. Los incendios se desarrollan en las plantaciones de árboles importados, principalmente pino y eucalipto, que han sido sembrados como parte de un negocio de grandes empresas forestales. Y bueno, en todo este escenario eh, aparece el Homo sapiens, catalogado como responsable genérico y la pretendida emergencia del antropoceno. O sea, eh, se ha acuñado también esta palabra, la palabra antropoceno, para proponer que el antropoceno es el principal responsable de todo esto que acabo de enunciar. Pero de eso va también la discusión, ¿no? Porque el antropoceno significa que estamos en un tiempo donde el ser humano es el que domina, pero también es una palabra muy, muy genérica, ¿no? Porque, y bien lo han señalado algunos movimientos ecofeministas, o sea, no es toda la población, ¿no? Sino es cierto tipo de población y en específico la población masculina dominante, es decir, la que es dueña también de los corporativos transnacionales, la que podría localizarse como este tipo de ser humano, ¿no? Es decir, el antropoceno estaría asociado a esa población. Pero detrás de esa población, pues está un sistema, que es el sistema que en realidad está provocando todos estos acontecimientos. Y, y bueno, la palabra antropoceno, pues también tiene una historia como la mayoría de nuestras palabras. Y esta palabra, que es una palabra relativamente reciente. Yo de hecho la empecé a conocer por una de las alumnas de filosofía que hizo una tesis sobre ello, Katia Saavedra. Y bueno, Katia hizo una investigación que creo que debe seguir teniendo sus derroteros, pero allí pues ella lo que muestra es que esta figura, la figura del antropoceno, es la figura que el sistema, digamos, necesita para poder sostenerse, ¿no? Y, y sí, es esta figura también y es lo que quiero problematizar, es esta figura también la que ha despolitizado el discurso, ¿no? La que ha despolitizado el discurso en el sentido de que no se va a estos elementos que tienen que ver con un sistema económico, cultural, político, que es el que en algún momento de la historia se empezó a impulsar. Bueno, y nosotros hemos planteado que en el siglo XVIII más o menos, con la revolución industrial, pero también hay investigaciones y creo que hay que mencionarlas porque es importante. Hay investigaciones que dicen que eh, antes del capitalismo industrial tuvimos un capitalismo
que fue el capitalismo mercantil, o ese momento de acumulación originaria que, como la nombraba Marx, donde ya comienza esto, ¿no? O sea, serían como las bases de esto. Hay un economista que a esto le llama el capitalismo de muerte. Y, y entonces, este capitalismo, en un momento les doy la referencia de este economista, y entonces este capitalismo sería el que comenzó, digamos, esta etapa que él sitúa en el siglo XVI, también el siglo donde se empiezan a dar los procesos de colonización o se detonan los procesos de colonización. Que colonización, pues hay desde tiempos remotos, ¿no? Pensemos los griegos, pensemos los romanos, o sea, estas culturas que ya eran culturas colonizadoras, pero no tenían este espectro global, ¿no? Como el capitalismo contemporáneo sí tiene, o el capitaloceno contemporáneo sí tiene, una colonización de la tierra. Entonces, este, esta palabra, la palabra capitaloceno, pues estaría cifrado más o menos, sí, estaría cifrando su historia ahí. Pero la palabra antropoceno, que es una palabra que sería el resultado de este proceso, es una palabra que empezaron a usar y de hecho la mencionaron aquí, por cierto, en Morelos, en un congreso que hubo, el que la ha difundido, que es un, un científico, Krause, Paul Krause, un químico holandés y premio Nobel, eh, que mencionó en ese congreso que hubo aquí en Morelos, mencionó por primera vez el término antropoceno para referirse a un momento no solamente de estructura económica, política, cultural, sino para referirse a un nuevo momento geológico, ¿no? Creo que esta es la relevancia de este término, ¿no? Es un término que hace referencia a una etapa geológica. ¿Y por qué hace referencia a una etapa geológica? Porque la idea es que el antropoceno ha marcado ya a los mismos procesos geológicos, es decir, empezamos a dejar nuestra huella en la Tierra, así como otros momentos geológicos han dejado huellas. No sé, pensemos en el Cretácico, que si alguien estudia geología, pues puede encontrar rastros de ese momento. ¿Por qué? Porque hay fósiles, ¿no? De ese momento de la Tierra. En el caso del antropoceno, también, o sea, empezamos a dejar ya nuestra huella en la Tierra, pero una huella que tiene que ver con destrucción, es decir, tiene que ver con plásticos, que tiene que ver con residuos de orden químico. Eh, este tipo de huellas son las que estamos produciendo, ¿no? Y esto sería la, la, este, la huella de esta palabra, de la palabra antropoceno. Clausen decía que este vocablo podría referir muy bien a este momento que vivimos porque hace referencia al término griego antropos, ser humano, y kainos, que significa nuevo, ¿no? Es decir, estamos en una nueva etapa, ¿no? Nueva época. Se plantea como un sustituto del Holoceno, que también tiene que ver con un periodo geológico, ¿no? Actual época del periodo cuaternario en la historia de la Tierra. El Holoceno comenzó hace 11.700 años antes del presente y se caracteriza por tener un clima estable luego de la última glaciación. Terminaría con la irrupción del Antropoceno, vocablo que indica que las acciones humanas
tienen una incidencia directa sobre el planeta Tierra, hasta el punto que podría considerarse como una era geológica, como lo dije hace un momento. Entonces, los científicos, muchos de ellos sostienen, ¿no?, que estamos en este momento, en el momento del antropoceno. Eh, También este mismo Clausen diría que comenzó con la revolución industrial, es decir, hacia el 1750. Para otros se inició en 1945 con la invención y utilización de la bomba atómica, cuyos residuos radioactivos se han expandido a lo largo y ancho del planeta. Para el presidente del grupo de trabajo del Antropoceno, Jan Salasevic, la importancia del Antropoceno radica en el hecho de que fija una trayectoria diferente para el sistema terrestre integrado por los humanos. Para otro científico, Chris Rapley, el Antropoceno define un nuevo periodo en el que las actividades de los humanos dominan el funcionamiento del planeta. Eh, Todas estas referencias, o sea, parece que el grupo de científicos eh, solo hace referencia a esto, ¿no? A que es un nuevo momento de la geología o un nuevo momento de la naturaleza con la intervención, por supuesto, del ser humano, pero, y esto es lo que me gustaría también problematizar, pero no voltean a ver esta estructura económica, política, cultural sobre la que está sentado esto, ¿no? Es decir, como lo mencioné hace rato, la misma figura del antropoceno sería resultado de este proceso. Entonces los científicos parece que no asumen eso, ¿no? No asumen el que más bien hay que llamar capitaloceno el momento en el que estamos viviendo, desde hace ya algunos siglos y que en este siglo se ha radicalizado. Resulta fácil mirar para otro lado, no ver al capitalismo detrás de todo esto y entonces centrar la atención en el ser humano, para que no se pida una transformación de la desigualdad económico, política y social que hay y que afecta no solamente a un país, sino a diferentes países, ¿no? En sus diferencias y todo, pero que afecta a, digamos, un sistema global o que afecta más bien a una, a una red de estructuras sociales. Entonces, la, esta idea dejen beber un poco de té. Entonces, esta idea de la, del antropoceno no vería todos estos procesos de acumulación, de depredación, de explotación, de colonización que estamos viviendo y que tienen que ver con algo que está más allá de un mero cambio geológico, ¿no? Y un mero cambio, digamos, natural. Se sostiene que en ese sentido no habría diferencias entre lo que sucede hoy y lo que sucedió en otras sociedades anteriores. Todas serían igualmente destructivas y ecocidas. Es decir, eh, muchos de los científicos dicen, bueno, pues es que también en otros momentos geológicos pues se han dado estas destrucciones, ¿no? Se han dado también estos ecocidios, ¿no? Es decir, en algún momento un meteoro impactó la Tierra y provocó la extinción. Entonces nosotros estaríamos también viviendo eso en términos de un proceso geológico o en términos de un proceso de transformación natural, lo cual no es así, ¿no? Sobre, sobre este asunto, un científico, Will Stephen, director del Instituto de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia, dice, estamos llevando al planeta a unas condiciones que no han existido en el pasado
para la especie humana y nos estamos acercando a un punto crítico que será mejor no atravesar. En el pasado se han rebasado varias veces estos límites a nivel local. La diferencia estriba en que ahora estamos rebasando los límites no solamente a nivel local, sino a nivel planetario. Eh, entonces, el historiador al que me refería, que dice que el capitaloceno comenzó desde el siglo XVI con los proyectos de colonización y que él propone llamar un capitalismo de muerte, es Jared Diamond. Él, en una de sus obras, pues propone analizar eh, estos comienzos del capitaloceno. Y bueno, comienzos que dan cuenta de una depredación no solamente del ser humano, sino una depredación de la lógica natural. Eh, Dice, no resulta extraño eh, que incluso en estos tiempos, para no voltear a ver estos procesos históricos, una revista como la revista del capitalismo mundial llamada The Economist haya publicado un dossier especial con título Bienvenidos al Antropoceno, ¿no? Es decir, la idea es distraer nuestra atención de este proceso que es un proceso ya de larga data, ¿no? O sea, llamándolo antropoceno no vemos esto que ha comenzado desde el siglo XVI, más o menos. Entonces, estamos en el capitaloceno. La noción de antropoceno no da pie para diferenciar todos estos elementos que están detrás, que tienen que ver con relaciones sociales, profundas desigualdades, injusticia y explotación, que son características pues, del sistema capitalista. Y eso pese a que a la hora de ubicar cronológicamente al antropoceno existe una coincidencia plena con el capitalismo industrial, como es evidente en la propuesta de Krauser, el inventor del término. Entonces, el, el capitalismo industrial, que es en donde se sitúa, digamos, la cúspide del éxito de este proceso, también es el momento en que Krausen sitúa el momento del antropoceno, ¿no? O sea, a pesar de que hay estas coincidencias, todavía hay un debate de si llamarlo capitaloceno o llamarlo antropoceno, ¿no? Entonces, yo creo que el debate es interesante y se seguirán dando argumentos entre una y otra perspectiva. Y bueno, uno toma posición, ¿no? En esto. Yo creo que da más elementos de análisis tomar posición por una postura donde se plantee que el capitaloceno es el que ha provocado todos estos acontecimientos que al comienzo de la exposición que hago, pues he mencionado. Pero ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Al menos el escenario en términos de discusión académica y extra académica, porque creo que esto también se da más allá de la academia, ¿no? Esta discusión. ¿Por qué? ¿Por qué se da más allá de la academia? Porque creo que no es solamente algo de investigación, ¿no? Que dé puntos en el SNI o donde sea, sino que estamos viviendo ya serios problemas, o sea, está en juego nuestra existencia, ¿no? Y, y creo que por eso la discusión va más allá. Eh, hay un investigador llamado Bruno Latour, que por cierto yo me enteré de él por Katia, eh,
hay un investigador que plantea, este investigador que plantea en su obra Dónde aterrizar, pues plantea eso, que estamos en un tiempo donde este es el problema, ¿no? Y que más bien nos toca como seguir pensando dónde aterrizar, ¿no? Y bueno, con con esa idea de dónde aterrizar, Bruno Latour lo que plantea es que la discusión eh, de, digamos, elementos para pensar una nueva narrativa, ¿no? Una narrativa que esté más allá de la narrativa que el capitalismo contemporáneo nos ha impuesto. Entonces esa sería la idea, ¿dónde aterrizar? ¿No? Cuál sería esta nueva narrativa? Que a mí me parece que ya también dentro de la discusión hay quienes están haciendo análisis sobre esta nueva narrativa. Pienso en los trabajos que ha hecho esta filósofa llamada Donna Haraway en uno de sus textos llamado Seguir con el problema, ¿no? Ella dice que hay que salir de la narrativa que nos ha impuesto el capitaloceno, ¿no? Y ella voltea a otras narrativas que tienen que ver con comunidades, ¿no? Que han establecido sus relaciones con la naturaleza, no con estos principios con los que capitalismo estableció, o más bien la estableció, que es el principio de la destrucción, el principio de la mercantilización, sino más allá de eso, ¿no? O sea, hay comunidades, dice Donna Haraway, y ella ahí en su obra, en la obra que acabo de mencionar, dice, bueno, hay comunidades norteamericanas, pero también ¿no? Comunidades en otras partes del mundo. En mismo México podríamos pensar muchos casos, ¿no? De comunidades que entablan otro tipo de relación eh, con la naturaleza y con sus semejantes. Y relaciones que tienen que ver con esta palabra que se llama simbiogénesis, ¿no? Que es una palabra que viene también de las ciencias, de la biología, ¿no? Que es la idea de que hay una especie de, de solidaridad entre formas de vida. Y que por cierto es una palabra que también tiene una historia en términos de teoría política, económica, cultural. Estoy pensando en este libro maravilloso que es el libro de este eh, pensador anarquista Kropotkin en La ayuda mutua, ¿no? Donde a diferencia de esa narrativa que hizo Darwin, otro teórico, a diferencia de esa narrativa que hizo Darwin, que se ha adaptado además muy bien al capitaloceno, porque pues, lo que se ha leído de Darwin, lo que se ha leído de Darwin, ¿eh? Porque también hay textos de Darwin donde Darwin habla de una seria ayuda entre especies, pero lo que se ha leído de Darwin ha sido más esto, ¿no? La competencia, la lucha por la existencia, ¿no? Esa tesis de Darwin de la lucha por la existencia. Que por cierto, también Darwin toma esta idea de la economía porque él estaba leyendo cuando escribió una de sus obras, eh, el, donde aparece esta tesis, se me fue el nombre de la obra. Cuando estaba escribiendo esta obra, él estaba leyendo a Thomas Malthus, un economista además liberal. Estaba leyendo el ensayo sobre las poblaciones. Eh, Esa tesis plantea pues la competencia como parte de la lógica económica. Entonces, de ahí también Darwin toma muchos elementos para plantear la evolución, ¿no? La evolución también como una lucha. Pero bueno, Darwin no solo tiene esa obra, ¿no? Tiene El origen de las especies, se llama. Tiene otras obras donde
donde habla también de una relación que está más en la simbiosis, ¿no? En esto de la ayuda mutua de la que nos hablaba este Kropotkin en su obra, ¿no? Y es relevante porque es casi la tesis que hace Kropotkin es muy contemporánea de la tesis de Darwin, ¿no? Solo que triunfó, digamos, en la narrativa esta tesis de Darwin. Y Kropotkin lo que dice es que las especies sobreviven porque se ayudan mutuamente, ¿no? Y además no solamente entre iguales, sino entre especies radicalmente distintas, como mamíferos con plantas, insectos, etcétera. Entonces, esto es lo que permite la vida. Pero el capitaloceno, pues ha ido más hacia allá, ¿no? Hacia la ruptura de esta narrativa. Entonces, Donna Haraway lo que plantea es, bueno, vayamos, porque hay comunidades que no salieron de esa narrativa, que la siguieron resignificando de múltiples maneras, ¿no? Entonces, Donna Haraway dice en esta obra que mencioné, hay que restablecer la simbiogénesis, ¿no? Y ella dice, tenemos que pensar cómo vivir cómo resignificar la vida, ¿no? La lógica de lo viviente. Y bueno, o sea, hay ya también propuestas, hay también ya investigaciones que van encaminadas para ello. Y creo que es importante también que hagamos el análisis histórico porque, pues, así como en algún momento surgió, también puede acabar en algún momento, ¿no? Y esta es la idea, que en algún momento podamos construir otras narrativas. Eh, bueno, Donna Haraway me gusta cómo lo plantea. Ella dice otro dispositivo semiótico material, ¿no? Eh, entonces, eh, este periodo que, que estoy comentando, es un periodo destructivo, es un periodo que ha tenido ciertas características que son a las que quiero llegar. Y antes aclaro que el historiador que plantea esto de, la, de llamar a la acumulación originaria como un capitalismo de guerra es Steven Becker, no el que mencioné hace un momento, ¿no? Por si a alguien le interesa, digo, seguir con la investigación. Steven, ¿qué? Steven Becker, si quieren lo anoto. Hasta aquí, doctora Samadi, ¿quiere que me detenga en un momento o sigo? Porque creo que he estado exponiendo mucho, ¿no? Sí, bueno, estamos encantadísimos de escuchar, o sea, no es algo que aburre en realidad y de hecho hay ya bastantes preguntas, ¿no? Ujú. Pero como usted prefiera, si quiere Sí. unos minutos más o empezamos. Ujú. Y bueno, si quiere, eh, voy a anotar el texto. Sí, Antes, gracias. sí he sido claro. Muy claro, sí, Sí. vamos siguiendo justo, ¿por qué prefieres hablar de capitaloceno y no de antropoceno, por ejemplo, Ajá. ¿no? Bien. Que es interesantísimo, ¿no? Desde las humanidades y pensar cómo el lenguaje incluso está atravesado por cierto pensamiento, por ciertas, como dice usted, como ciertas estructuras y sistemas, la palabra lo expresa, ¿no? Por ejemplo, hayan nacido estas dos, tanto capitaloceno como antropoceno, Ajá. en términos geológicos, ¿no?
o sea, que intervienen a otras disciplinas. De hecho, justo paréntesis, o sea, y lo dicen también algunos comentarios ya en Facebook, que es un tema verdaderamente, también lo dijiste tú, interdisciplinario, o sea, compete a Disciplinarios. todos y este lenguaje y las lógicas pues de muchas disciplinas donde interviene, ¿no? O sea, es algo que se debe pensar seriamente, ¿no? Y yo recuerdo también discusiones sobre por qué llevar lo que está sucediendo hoy, ¿no? Como resultado de este sistema grande o este dispositivo, ¿no? Si seguimos a Haraway, porque si de lo que se trata es de pensar otro tipo de dispositivo, Ujú. este dispositivo que se encuentra de fondo operando para tener esta forma, ¿no? Y que ya lleva muchos años, o sea, ya lleva un siglo, no, sí, no, bueno, muchos años, quizás Un todavía no poco el más. siglo completo, pero Ujú. sí muchos años, y que ha preocupado, pues sobre todo a las humanidades, pero que hoy intervienen fuertemente en la reflexión para ingenieros, científicos, administradores y políticos, ¿no? Porque ahora intervienen, o sea, cada propuesta que se hacen a nivel político, por ejemplo, de ciertas empresas, si son depredadoras o no, o sea, ya no compete solo a la empresa o solo a ese país o solo a esa relación, sino que compete e impacta, ¿no? Porque tiene impactos en la tierra, como ya lo dijiste perfectamente, bueno, desde aquí se ha entendido muy bien. Ah, gracias, sí, ya, gracias, Luisa, ya quedó muy bien en el Facebook, Steven Beckett. Ajá. Sí, ¿Cómo? Sí, ya, lo está ahí, escribí ahí en el chat. en el Facebook. Ajá. Sí, y Luis Cabrera lo puso en el Facebook ya, para Ujú. que todos estemos enterados eh, de cómo es tan importante hacer este análisis histórico, por supuesto, porque era una de las tantas preguntas que yo tengo que hacer, ¿no? Sobre todo, justo porque y es la discusión que se ha establecido, si realmente merecemos otra vez ponernos así en el centro y ponerle incluso a una etapa geológica, ¿no? De la historia de la Tierra, ¿no? A un proceso histórico humano. O sea, eso parece verdaderamente, es volvernos a poner ahí como aunque sea destructivo y de verdad, o sea, a lo que alude es nuestra torpeza, ¿no? A pesar de tantos siglos y de los estandartes civilizatorios, coloniales y de progreso, ¿cómo es posible que otra vez tengamos que preguntar de nuevo, ¿no? Por cómo hacer otra relación que no amenace nuestra especie, que no amenace, o sea, ya déjate de todas las otras especies o de la Tierra, sino nuestra propia especie, como lo sucedió y lo puso sobre la mesa en discusiones teóricas filosóficas fuertes, la construcción de la bomba atómica. ¿No? Ujú. Así como hoy nos preguntamos cómo es posible, o sea, cómo nuestra vida está, cómo nuestra existencia está en peligro, a principios del siglo XX lo mismo sucedió con esas generaciones que vieron estallar a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, y vieron lo desastroso que fueron, y no sabía esa generación si iba a vivir o no. Y de ahí surgió una narrativa verdaderamente poderosa para volver a pensar. Y hoy siglo XXI, estamos en una exacerbación, no sé qué piense usted, pero de eso pone sobre la mesa. O sea, por eso hay que pensar muy bien en las palabras y son acercamientos y ejercicios conceptuales, ponerle nombre capitaloceno o antropoceno, para pensar esa lógica o esa estructura que en primera pareciera única, o sea, es hegemónica, pero no es única. Como bien apuntas, hay Claro. otros tipos de relaciones. ¿Y cómo es posible que en nuestro punto, ¿no? En donde estemos, ahora desde esa lógica capital, volteen a ver a los pueblos originarios, a otras, sí, a otras relaciones, porque ya ven el barco hundiéndose. Ujú. eh, Parar justamente estas lógicas va a ser un verdadero reto o sea, no solo para nosotros, o sea, no solo para los estudiantes de ingeniería o los ingenieros, no solo los estudiantes de ciencias o los científicos, no solo los estudiantes de las humanidades, de todos los ámbitos, contadores, médicos, preguntarnos justo esa concepción que nos fue
enseñada, ¿no? Esa lógica, ese sistema que está atravesado y que nuestros lentes siempre ven así. ¿Qué ven? Beneficio, producción entre menos trabajo, pero menos esfuerzo, más este beneficio, ¿no? Que es justamente pues con las lógicas que trabajan las grandes empresas, ¿no? Buscando esos grandes, sí, esas grandes rentabilidades, ¿no? Pero Ujú, no hay la pregunta, ¿y el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la tierra? ¿Cuál es el costo humano? Y solo no basta con decir, bueno, es que a mí no me va a tocar o a mi generación, ¿no? A eso, yo estoy pensando en esos grandes que mueven y acaban, ¿no? Grandes empresas, Coca-Cola o todos esos que acaban justamente con el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, las sí, cantidades ingentes que necesitan para hacer lo que hacen y no paran. O sea, hay estrategias que hacen que siga y siga, ¿no? Bueno, estos son muchos cuestionamientos, pero a su pregunta de si ha sido claro, bueno, pues o sea, abre todo un panorama de discusión, tanto académica como social, como cultural, y sobre todo la pregunta y nos posiciona, ¿no? O sea, ¿dónde está paramos y qué podemos hacer en pequeño, o sea, individualmente, pero qué ujú, pasa con los que realmente están ahí ganando fortunas a costa de la extracción, de la ujú. explotación, del abuso o de la depredación, ¿no? Porque como sea, o sea, la industria cárnica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el problema, ¿cuál fue, doctor? ¿Cuál es la diferencia? Es el primer capitalismo de Marx, que ya no estamos ahí, para todos nuestros estudiantes de ingeniería, ciencias, humanidades, ya no estamos en ese capitalismo de Marx, estamos en un capitalismo depredador y tiene otras características, que ojo, y no hemos hablado de eso, pero va de la mano, lleva de la mano para tener estas potencialidades, pues el desarrollo de la tecnología, Sí, ¿no? O sí, sí, sea, es imposible que haya tenido esa marca y que pensemos en marcar esa era geológica, ¿no? sí. Decir que el ser humano puede marcar una era geológica, bueno, implica, solo está ahí, o sea, en nuestra capacidad de inventar estos instrumentos. Creo que ahora yo soy la que ha hablado demasiado, doctor. Está bien, doctora Samari, porque pues esa es la idea, ¿no? Que entablemos diálogo. Y retomo algo que escuché en la última parte de lo que estaba planteando, lo de que ha cambiado, o sea, porque sin duda, o sea, el capitalismo, como es un proceso histórico, pues tiene sus cortes, sus rupturas, ¿no? Y no es lo mismo hablar del capitalismo, este capitalismo de muerte situado en el siglo XVI al capitalismo posterior, ¿no? El industrial, donde justamente la tecnología empieza a tener un papel muy importante y no es lo mismo hablar de ese momento histórico al capitalismo contemporáneo, ¿no? Ahí, respecto a esto, hay hay una tesis que a mí me parece que da para pensar cómo es que la tecnología en nuestro tiempo se coloca en las relaciones de producción y en las relaciones sociales. Y es la tesis que plantea Vivian Forrester en uno de sus libros que se llama El horror económico. Y ella dice que a diferencia del capitalismo industrial, que era un capitalismo que se abastecía sobre todo de la fuerza de trabajo, o sea, el trabajo era su principal fuente de explotación, el capitalismo contemporáneo, justo por el surgimiento de nuevas tecnologías, lo que está haciendo es poner en cuestión la misma estrategia que tenía el capitalismo industrial, que era el trabajo, ¿no? Actualmente, muchas de las actividades que llevamos a cabo ya son automatizadas, o sea, ya el trabajo no es el sistema de explotación, Ujú, ¿no? ujú, Antes, estoy pensando en el auge, digamos, del trabajo como sistema de dominación, pues las poblaciones desfavorecidas, pues lo que querían era trabajar para poder tener un, pues una oportunidad, ¿no? Y entonces el sistema de producción, pues lo que hacía era explotar de esa manera, ¿no? Pero ahora
el sistema ya no tiene esa como principal estrategia de explotación, ¿no? Ahora parece que más bien los ejércitos de desocupados son los que se han empezado a incrementar. ¿Por qué? Porque la tecnología está haciendo lo que un gran número de trabajadores podría hacer, y entonces está dejando a muchas personas a la deriva, ¿no? Y las está dejando a la deriva porque pues ya no son explotables, ¿no? Aunque buscan, o sea, creo que la mayoría que están en una situación así busca ser explotable, o sea, quiere ser parte de la explotación, ya no, porque ya no es la estrategia del capital, ¿no? Ahora la estrategia del capital es dejar a la deriva a quienes no tienen un trabajo y sustituirles por procesos automatizados. Y estamos viviendo en eso, ¿no? Yo creo que en nuestro tiempo la mayoría de las relaciones y de las prácticas que llevamos a cabo ya están automatizadas, ¿no? Ya esto lo podemos ver en la educación, en la salud, en los procesos económicos, en muchos procesos sociales, ¿no? O sea, parece que aquí está también, o sea, que la automatización o esto que llamamos el mundo digital, este, es el lenguaje, el nuevo lenguaje del sistema capitalista. Entonces, el capitalismo actual ya está funcionando de esta manera, no está en esta lógica. Y, y por eso en algún otro momento hemos planteado que si bien el capitalismo de la revolución industrial era un capitalismo que buscaba hacer cuerpos productivos. Es decir, y bueno, esto lo han estudiado pensadores como Foucault, ¿no? Foucault en la historia de la sexualidad pues habla de cómo el surgimiento de un nuevo dispositivo, que es el dispositivo de la biopolítica, tenía que ver con eso. El principio era hacer vivir. Y esto porque el sistema, o sea, la estructura económica que estaba revolucionando esto, pedía cuerpos dóciles, cuerpos productivos. Y es por eso que dice Foucault, empezaron a surgir las instituciones de secuestro, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones de secuestro? La escuela, los hospitales, las cárceles. ¿Por qué? Porque a toda esa gente que estaba desocupada quería integrarla, ¿no? Quería de alguna manera docilizarla para meterla en procesos de producción. O sea, a diferencia de otro tiempo histórico que buscaba imponer la muerte, el capitalismo lo que buscaba era hacer cuerpos productivos, ¿no? Y entonces ese capitalismo, eh, por eso, produce un dispositivo de poder como el biopolítico, porque de lo que se trata es que los cuerpos vivan, pero vivan para la producción, vivan para la disciplina, ¿no? Y Y lo que está sucediendo ahora, con esto, a cuenta de esto que he dicho sobre la tesis de Forrester, lo que está sucediendo ahora es que ya el capitalismo no tiene solo este dispositivo, ¿no? Sino que ahora el capitalismo también está reorganizándose con dispositivos que no son tampoco nuevos, que ya están datados históricamente, ¿no? El dispositivo de muerte, el dispositivo por decirlo con este historiador que es citado, el dispositivo del capital de muerte, también lo que busca es eso. O sea, hay poblaciones a las cuales, por eso ya el trabajo no es su principal eh, forma de dominio, hay poblaciones a las que busca dejarlas a la deriva. ¿Por qué? Porque ya no son rentables, ¿no? Hay cuerpos que no son rentables y entonces es mejor, o sea, dejarlos sin ser rentables, ¿no? Dejar o apresurar su muerte. Y esto creo que está sucediendo en muchas partes, ¿no? O sea, hay también un dispositivo soberano campeando los espacios sociales. Y también es parte de este momento en el que está la historia del capital.
Entonces, eso me gustaría comentar sobre lo que dijo doctora Samadi. Si quiere, para ya cerrar y que más bien empiecen a evidenciarse las preguntas. Sí, claro. Yo voy a empezar a hacer las preguntas. Ya nada más voy a hacer un comentario y es que suena aterrador. Sí, O sea, suena aterrador esto, o sea, esto último que acaba de decir y todo lo que ha pasado justo y que caracteriza al capital. O sea, no, o sea, hablar de toda la destrucción que tenemos hoy y el reto que tienen nosotros y las nuevas generaciones y los que ahora dirigen el mundo y esta, ¿no? Lo que acaba de decir estos dispositivos de muerte, ¿no? Que unos cuerpos que ya no sirven, ¿no? O sea, ya no son adecuados, es mejor dejarlos, es aterrador. O sea, suena y que sucede, ¿no? Que es lo peor de todos. Bueno, voy a empezar con las preguntas, justo algunas que están aquí, y es Mosed David, no sé si lo digo bien, pregunta, ¿qué diferencia hay entre el capitaloceno y el antropoceno? ajá, la diferencia, o sea, hay muchos puntos de encuentro entre estas dos palabras, ¿no? Pero también hay muchas diferencias. Y bueno, una de ellas es que en el caso del capitaloceno nos estamos refiriendo a un proceso económico, político, cultural, o sea, a un momento de la historia donde surge una manera de relación social, de relación económica, de relación de producción. Y en el caso del antropoceno, y bueno, esta palabra, como dije en la exposición, la acuñó este químico, Paul Krausen, y él hacía referencia a un proceso geológico, es decir, un momento de la historia natural de la Tierra. Y bueno, que estaría caracterizada por la primacía de la actividad humana, ¿no? Por eso esta palabra viene de antropos, es decir, el antropos toma el lugar central, digamos, de este, de este momento geológico. Sería así como en el tiempo de los dinosaurios gobernaban, digamos, ese momento geológico. En nuestro tiempo, nuestra especie sería la que está gobernando este momento geológico. Esa es una de las principales diferencias, digamos, entre el capitaloceno y el antropoceno. O sea, en un caso estaría situada el centro en el ser humano y en el otro estaría situado en una estructura y superestructura económico-política cultural. No sé si fui claro. Sí, de hecho estoy apuntando justo. Ujú. También, por supuesto, sirve. Bueno, Eddie Delgado pregunta, bueno, Eddie Delgado ha estado muy activo y qué bueno, o sea, primero tiene comentarios y dice, bueno, hay que buscar alternativas de consumo más sustentable y pregunta, ¿qué hace falta para crear estrategias de control de consumo? Aquí habría que hablar justo del consumo, o sea, ¿qué pasa dentro de ese sistema, ¿no? De consumo, o sea, ¿y por qué todos parecemos, o sea, parece que estamos, parece que el sistema prefiere crear consumidores y no ciudadanos, ¿no? O consumidores y no proletariado, ¿no? Y no trabajadores, vaya. Sí, ¿Qué piensa, doctor? y sí, y eso es un elemento del capitaloceno, ¿no? O sea, una de las formas en que el capitaloceno se organiza es creando una jerarquía de valores que exaltan la competencia, que exaltan el individualismo, el egoísmo, la codicia y la sed de ganancia, la explotación de otros seres humanos y también la explotación de la naturaleza y de otros seres vivos, ¿no? Y uno de los ejes principales, digamos, del sistema de relaciones que produce este tipo de estructura social, pues es el consumo, ¿no? O sea, la mayoría de nuestras actividades cotidianas están dirigidas al consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una serie de fuerzas sociales que nos educan para ello.
Pensemos en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que responden a esta estructura social, todo el tiempo nos están convocando a consumir, ¿no? En el seminario de figuras del discurso hemos comentado que sí hay democracia y hay igualdad, pero en las cajas de los supers, ¿no? Es decir, cuando uno tiene la capacidad económica para consumir es cuando uno dice, ah, bueno, pues estoy en la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de consumir, de pagar por mercancía. Parece que ahí es donde se cifra al menos esta democracia del capital. Entonces, estamos educados para eso, para eso. Nuestro sistema de relación se sustenta en esta idea, ¿no? La idea de consumir. Y, y bueno, no sé si responde a lo que ha preguntado. Sí. Hidalgo Andrés pregunta, ¿cómo se puede equilibrar el desarrollo económico con la conservación natural? Ujú. Sí, o sea, creo que si pensamos la economía en este sistema, es muy difícil equilibrar. O sea, a pesar de que existen un montón de agendas sustentables y ambientales, es muy difícil. Y pienso también en un planteamiento que ha hecho un naturalista, ¿no? Que dice que los tiempos de la naturaleza son muy distintos a los tiempos de la economía, ¿no? Mientras que la naturaleza tarda millones de años en producir un recurso, la economía se acaba ese recurso en un corto periodo, ¿no? O sea, los procesos naturales son muy distintos. Piensen en el petróleo, ¿no? El petróleo es resultado de un proceso natural de millones de años. Nosotros nos hemos acabado ese recurso natural en poco tiempo. Este es, este, Esto nos muestra, digamos, una gran diferencia entre tiempos. Eh, en nuestras vidas cotidianas lo podemos ver, ¿no? Vivimos tan acelerados que de repente hasta decimos, es que no tengo tiempo, o sea, no me da tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos no me da tiempo? Porque nuestro tiempo también está regido por esta serie de relaciones, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos acelerados, o sea, haciendo esto, lo otro, pero no me dejarán mentir, nuestro cuerpo, o sea, ese otro registro, que es el registro natural, nos muestra que tiene otro tiempo, ¿no? Muchas veces el tiempo de nuestro cuerpo con el tiempo de las prácticas sociales que llevamos a cabo no es el mismo. Y, y entonces es difícil empatar. En este sistema es difícil empatar eh, el, digamos, la economía con ¿cómo decía la pregunta? Con, con, bu- con la Ujú, conservación con natural. con Desarrollo económico con la sí, conservación natural. la economía con la conservación natural, ¿no? Por eso la importancia de, de ir a otras narrativas y de ir a otras prácticas económicas que hay, ¿eh? Alrededor de todo el mundo hay otro tipo de prácticas económicas. Ujú. Este, lo que Pero no sé qué piense. ajá, hay comunidades Es, ajá, sí, sí. ujú, hay comunidades donde se da una relación muy armónica entre la obtención de sus recursos, si por eso, Mm. o la administración de los recursos, para pensar en términos económicos, con los recursos, ¿no? Aunque suene redundante. Eh, es decir, hay comunidades que solo obtienen lo que necesitan
y cuidan además, una vez que han talado, no sé, o que han ocupado un recurso natural, tratan de retribuirlo de otras maneras, o sea, una especie de relación muy, como lo dije en algún momento, muy de simbiosis. Y adelante, adelante, doctora Samadi, creo que la No, interrumpí. yo iba a comentar que para justo entender esa otra relación, habría que pensar, pues, en qué relación se tiene primero, ¿no? O sea, saber cómo, dónde estamos parados y cómo es la otra, esta forma de simbiosis que, por supuesto, suena lo más, Ujú, pues, lo más, iba a usar una palabra, lo más lógico, lo más coherente, ¿no? O sea, si queremos vivir, tenemos que cuidar, o sea, ser simbióticos, porque si no, no, pues no podríamos vivir, ¿no? No vivimos sin agua, no vivimos sin los recursos, pero pues para eso primero hay que darse cuenta de eso, ¿no? O sea, hay que darse cuenta de qué tipo de relación y qué relación normalizamos frente a la naturaleza o frente a un animal, ¿no? Que es otro tema que también tocó bien interesante, esta explotación animal. O sea, ya me gustaría decir que tienen ese trabajo de ya quisiera de trabajador un animal, o sea, un animal es visto, es ínfimo, o sea, el abuso que se tienen incluso, y ya sé que muchos van a cuestionar esto, pero incluso para las investigaciones científicas, el abuso que hay, eh, el maltrato que hay sobre otras especies, ¿no? Justo pone, otra vez nos pone la pregunta sobre, pues, o sea, por qué somos más, o sea, con qué derecho ocupamos a otro ser, ¿no? Como mercancía, desperdicio, objeto, cuando en realidad no, o sea, cumple una función importante, ¿no? Eh, este ujú. tema también es verdaderamente, pues, importante de tocar. Voy a hacer otra pregunta, doctora, a ver, dice... Eddie otra vez dice, ¿es posible un modelo económico alternativo que supere las limitaciones del capitaloceno? ¿Y cuáles serían sus características claves? ¿Cuál sería la limitación del capitaloceno? Principio, ¿no? O sea, la primera pregunta que yo me haría es, ¿cuáles son las limitaciones del capitaloceno? Porque Sí, yo creo que una de las limitaciones del capitaloceno es que hay, que hay vida que no puede atrapar, ¿no? Y hay relaciones que no puede atrapar. Y bueno, de esto tenemos ejemplos muy concretos. Hay comunidades que, que han empezado a sembrar en colectivo para tener una especie de soberanía alimentaria, es decir, eh, empiezan a buscar sus propios recursos sin entrar a la lógica del consumo, ¿no? Que es a donde nos mantiene el capitaloceno. Y, y bueno, yo lo he visto aquí en la comunidad donde vivo, he visto cómo luego se organizan, eh, es decir, me refiero a Tepoztlán, cómo se organizan las personas y para sacar adelante la vida en conjunto, ¿no? Este, pienso en el mismo, en el caso de mi abuelo que era campesino, ¿no? La otra vez fui con mi papá a sembrar y le pregunté, oye, ¿y cómo le hacían ustedes para, porque prácticamente mi abuelo lo sostenía de la tierra, ¿no? ¿Cómo le hacían para sobrevivir todo el año? Y mi papá me dijo, bueno, pues con la siembra que sacaba tu abuelo, ¿no? Es decir, sembraba maíz y durante todo el año tenían para hacer al menos tortillas o sobrevivir de ahí. Entonces no estaba esta lógica de ganancia, ¿no? Sino más bien de obtener lo necesario para... Y creo que esto sigue, ¿no? En las comunidades, o sea, las comunidades se organizan para obtener lo necesario para la subsistencia. Creo que aquí está el límite también del capitaloceno, ¿no? Que no ha logrado cooptar todos los espacios, además de que esos espacios se mantienen en resistencia, ¿no?
Ahora que fue lo de la pandemia, a mí me asombraba mucho cómo colectivos sobre todo de mujeres, hacían como intercambios, ¿no? O sea, estamos hablando también de un tipo de economía, pero no una economía de ganancias, sino una economía que tiene que ver con la solidaridad. Hacían intercambios, llamaban por plataformas, decían, bueno, es que yo necesito tomates, ¿no? Y alguien respondía, bueno, yo tengo tomates, pero necesito huevos, ¿no? Y entonces decían, ¿dónde nos vemos para intercambiar? No, pues en tal lugar. Y entonces se quedaban de ver ahí, se intercambiaban. Es decir, había una especie de economía que no era esa, no era la economía de la ganancia, ¿no? ¿Cómo le llamaba Marx? Del plusvalor, sino otro tipo de economía, ¿no? Una economía que tiene que ver incluso con el común, ¿no? Lo que es común. Y lo que es común, pues, es ver cómo sacar adelante la alimentación, que es algo básico, ¿no? Entonces, sí, hay muchas prácticas alrededor del mundo. Hay una idea que a mí me gusta mucho que ha difundido este, el movimiento de liberación zapatista, que es dicen, bueno, así como han proliferado las bolsas financieras alrededor del mundo, también han proliferado las bolsas de resistencia alrededor del mundo. Es decir, hay un montón de resistencias alrededor del mundo, ¿no? Resistencias que van desde comunidades, colectivos que se organizan hasta resistencias menos macropolíticas, ¿no? Que responderían más bien a una resistencia micropolítica, ¿no? Que tiene que ver con pequeñas comunidades o con una persona. Ujú. Sí, y quizás por eso funciona, porque son micros, ¿no? O sea, yo pensando en cómo se podría hacer en términos macro ese tipo de relación, ¿no? Tan abandonada. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cómo define el capitaloceno la relación entre el capitalismo y... Ah, no, esperen, esa ya la leí. El capitalismo y la crisis ambiental, esa ya la dije, ¿verdad? No, ¿Cómo define el capitaloceno la relación entre el capitalismo y la crisis ambiental actual? pues es que tiene que ver con uno de esos acontecimientos, ¿no? Con los que comencé la exposición. Es decir, la crisis ambiental sería resultado también de eso, ¿no? De nuestra manera de relacionarnos y de la manera de relacionarnos con la naturaleza. Eso es lo que ha detonado la crisis ambiental que se ve desde la extinción de especies hasta la contaminación de los mares, de los ríos, la depredación de espacios salvajes, ¿no? Es impresionante lo que uno puede encontrar, o sea, las estadísticas que uno puede encontrar de cuántas zonas salvajes todavía quedan. Es decir, zonas que no han sido intervenidas por esta estructura económico, política, cultural. Y fíjense, yo no sabía, pero existe, así como existe un Fondo Monetario Internacional, también existe un Fondo eh, Internacional de la Naturaleza. Es decir, donde se hacen investigaciones que tienen que ver con esto, con cuántas zonas todavía quedan, cuántas especies, o sea, están monitoreando todo esto, elementos que tienen que ver con la crisis ambiental. Y uno de los últimos informes que dio el Fondo Mundial de la Naturaleza, así se llama, Fondo Mundial de la Naturaleza, lo dije mal hace rato, pero uno de los últimos informes que dio este organismo internacional fue que del lugar, o sea, lugares sin intervención de esta estructura, quedan el 25%. O sea, y hasta hacen el análisis por años, ¿eh? Del, del siglo XVIII hacia acá, se ha ido reduciendo el porcentaje de espacios naturales.
hasta llegar a un 25%. Entonces, eso pues muestra, ¿no? Que también la crisis se ve ahí, o sea, se ve en los espacios naturales. Eh, es decir, los espacios naturales, que además son fuentes de recursos, pues tienen que ver con esta crisis, ¿no? Hace rato yo hablaba de bosques liberales, de espacios liberales, ¿no? ¿Qué significa esto? Son espacios que las industrias toman para poder producir alguna mercancía, ¿no? Y que es el caso en México y en Sudamérica tenemos ejemplos de ello, ¿no? En México la empresa Monsanto trató a través de su maíz, trató de tomar el espacio del campo, ¿no? Y comercializar, digamos, con el campo. En el caso de Sudamérica, piensen en Chile, donde sembraron cierto tipo de árboles para obtener este aceite, pero eso provoca daños a otras especies, ¿no? A especies endémicas. Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Incluso hay una tesis que a mí me parece que hay que retomar, Rob Wallace, que tiene un libro que se llama La Gran Granja. Él plantea que muchas de las epidemias, bueno, él se encarga de analizar en algún momento solo una, la del ébola, tiene que ver con que llegó una empresa a lugares de África para comercializar con el aceite de coco, que se usa para hacer muchas mercancías. Y entonces los trabajadores que iban a esos plantíos, de repente se relacionaban es- con, con los murciélagos, y uno de esos murciélagos que portaba el ébola mordió, y entonces se produjo una nueva pandemia, ¿no? Que no alcanzó un espectro como la última que tuvimos, que sí se volvió una pandemia global, la del COVID, pero que tiene que ver con eso, cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo tratamos a otros seres vivos. O sea, también los ponemos, o más bien estas industrias los ponen a circular en el sistema de producción. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la relación entre la crisis ambiental y el capitaloceno? Creo que es una relación muy estrecha, o prácticamente, ahora sí que pensando en causas y efectos, pues ahí podríamos decir que está la relación. Sí, muy bien. O sea, habría que construir otra idea de naturaleza, no esa a la que nos enseñaron de cómo entenderla, sino otra, ¿no? Forma habría que Ujú. apuntar. Bueno, otra pregunta. Daniela Villalobos Brito, Ingeniería Industrial, séptimo semestre, dice, ¿cuál sería una posible solución a este problema? Bueno, esto un poco ya lo mencionó, pero Sí, me da mucho gusto que alguien de ingeniería nos esté escuchando. Daniela se llama, ¿verdad? sí, pero hay varios. La mayoría, muchos son ingenieros, son estudiantes de ingeniería. Sí, me da mucho gusto. Y bueno, no, no hay una sola propuesta, ¿no? Yo creo que, como bien dice Donna Haraway, seguir con el problema. Y, y bueno, para acabar pronto con lo que has planteado, eh, pues esto, construir otras narrativas, ¿no? Otras narrativas de cómo vivir cómo, eh, cómo estar en una tierra bastante dañada, es decir,
cómo reintegrar, digamos, muchos procesos simbióticos. Creo que por ahí, ¿no? O sea, cambiar la narrativa, cambiar la idea de que nuestra única función es ser consumidores, por ejemplo, cambiar la idea de que nuestra única función es no ver más allá de nuestras narices, cambiar la idea de que nuestra única función es ver a todo lo que nos rodea como un recurso, ¿no? O como algo que está ahí para servirnos, que luego nos pasa mucho eso, ¿no? Si nos relacionamos con otros seres vivos, luego creemos que están a nuestro servicio, ¿no? Lo que decía hace rato la doctora Samadi, que pues los otros animales también han entrado a este proceso, ¿no? Ross Wallace dice, más bien el historiador eh, Jason Rival dice, son también parte de la clase trabajadora, o sea, los hemos ocupado para, para el plusvalor, ¿no? Tanto que hasta nuestras máquinas llevan el nombre o son medidas con caballos de fuerza, ¿no? O son medidas con la fuerza de otros animales. Este, y recomiendo mucho ese texto de Jason Rival porque él muestra cómo eran tratados los animales antes de la emergencia del capitalismo industrial, ¿no? Él ¿Cómo muestra, se llama el texto se de Jason? llama, los animales también son parte de la clase trabajadora. Y él muestra cómo la industria cárnica surge con este tipo de capitalismo, cómo surgen las granjas, que en otro tiempo tenían una connotación muy distinta, ¿no? Se vuelven como espacios de producción cárnica, o sea, entran al sistema de acumulación. Wallace dice que la fábrica y las granjas fueron como las bases del capital del siglo XVIII, porque sobre ello, esas instituciones se desarrolló este capital y muestra cómo antes eh, la relación que tenían los seres humanos con los otros animales era una relación, se les consideraba parte de su familia, ¿no? Él ahí muestra algunos ejemplos, pero pone uno que todavía me resuena, que es eh, que se le pone un nombre al animal con el que convivía la comunidad. Y se le consideraba uno más de la familia. Tenía su casa, por supuesto, pero tenía dentro de la casa de la familia trabajadora, tenía también su cama. O sea, para ese animal que era parte de la familia, había una cama. El animal generalmente también iba cuando había algún evento ahí, estaba presente, ¿no? O sea, no se le consideraba como una mercancía, era un familiar más. Y aunque suene esto un tanto romántico, porque últimamente también lo utilizamos mucho eso de este tipo de relaciones como para romantizar nuestra relación con otros animales, pero lo que quiero que quede claro es que había otro tipo de relación, ¿no? No era esta relación de, de mercantilización que surgió con el capitalismo industrial. No, bueno, y además, o sea, ahí nada más poner porque ¿cuál podría ser el problema de tratar a un ser sintiente, viviente, como mercancía? Es que se benefician del dolor, ¿no? Porque son sintientes y como sea, y cómo son tratados en las granjas los pollos para luego matarlos, los cerdos, las vacas, o las formas que tienen de hacerlo son verdaderamente cuestionables. O sea, o sea, se ve ahí a ese nivel de como si no sintiesen, ¿no? Como si fueran cosas que o sea, que no sintientes, y son seres sintientes que lloran, que también tienen sus relaciones sociales, y eso es, me parece, o sea, ese carácter tan civilizatorio del cual se han jactado sobre todo los países ricos, ¿no? Donde surge todo ese pensamiento progresista y civilizatorio. Es cuando uno entra, o sea, realmente se pregunta si ese tipo de relaciones
O sea, parece al contrario, parece un pensamiento de lo más brutal, ¿no? O sea, el que seas capaz de tratar así a cualquier ser viviente, ¿no? O cómo tratan a los ratones para los experimentos o a los monos, o sea, y no les voy a contar porque verdaderamente aquí todos nos vamos a poner a O muchas llorar porque en de las realidad, cosas, mucho más bien de lo que comemos, ¿no? ¿Cómo, cómo es tratado un animal que, no sé, las vacas, o cómo son tratados los cerdos que llegan a nuestras neveras? O sea, todo el proceso que pasan, o sea, dentro de la industria cárnica, todo el proceso que prácticamente es un proceso de torturas, o sea, sí, son sí. torturas a las que son sometidos para llegar a nuestro plato, ¿no? Y, y bueno, eso pasa con otros animales, ¿no? Rival dice, así como surgió una ortopedia para educar al trabajador para el trabajo y fue una ortopedia bastante cruel, también surgió una ortopedia para los cuerpos de otros animales, ¿no? Para llevarlos al matadero, o para diseñar sus cuerpos, porque Rival dice, se diseñaron los cuerpos de otros animales para producir, ¿no? Por ejemplo, las vacas, se les hacía preñarse para que produjeran leche. Y el fin era ese, ¿no? Que produjeran leche. Una vez que daban a luz, se les retiraban sus crías, porque lo que les interesaba era que hubiera leche, porque la leche podía entrar en el sistema. Pero hoy sigue siendo eso, ¿no? O sea, la idea, o sea, lo que debe quedar claro es que las actuales industrias cárnicas o lo que estás comentando, diferentes granjas, el proceso sigue siendo ese. O sea, Sí, no hay todavía normas, ¿no? Que sean estrictas y que no paren, o sea, que dejen de comerciar con el dolor, ¿no? Y que tiene que ver también, yo creo, no sé qué pienses, y la diferencia, ¿no? Porque van a decir, bueno, es que toda la vida necesitamos comer, ¿no? Y siempre necesitamos, sí, como hay depredadores que también, o sea, hay también animales que necesitan comer de otros animales. Sí, la cuestión es la cantidad. O sea, la cuestión es que o sea, no, la demanda de carne. ¿Cómo es que nos volvimos tan en algún momento tan carnívoros y los que pueden acceder, ¿no? Además, porque eso es otro problema, pero tan carnívoros que acaban justamente, o sea, sí voy a reproducir como loco ganado porque me va a producir más dinero, ¿no? O sea, no necesitamos comer tanta carne. O sea, yo creo que tiene que ver con las cantidades que antes eran y que tiene que ver con otro problema, el aumento de la población, por supuesto, ¿no? Otro tema ahí escabroso, porque claro, o sea, es un derecho tener hijos, ¿no? ¿O no? Es que, pero la cuestión es que los recursos son limitados, sí. Eso, ¿no? eso era también lo que estaba diciendo hace rato de unos son los tiempos de la naturaleza y, y otros los tiempos del capital, ¿no? O sea, no son compatibles, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien. Solo tenemos recursos limitados, mientras que el capital parece que tiene una venda creyendo que no, o sea, que los recursos no son limitados, ¿no? Este, la otra vez revisaba que hay estudios que dicen que si todo el mundo viviera como vive un consumidor promedio en Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas Tierras para poder tener recursos, ¿no? El problema es ese, que los recursos son finitos y el sistema del capitaloceno supone que no es así. Y bueno, ahora sí ya hay un problema, ¿no? Yo creo que lo pueden seguir negando, pero el problema es que ya en términos materiales estamos teniendo.
acontecimientos que nos muestran que sí es un problema. Y, y sobre esto, hace rato comentaba el libro de Latour, el de Dónde aterrizar, dice Latour, cuando este Donald Trump asumió el poder y fue presidente en la cumbre de París, que es una cumbre que se hace a nivel internacional, o sea, llegan gobiernos de muchas partes del mundo, él negó el cambio climático, dijo que no, que eso era un invento, creo que hasta se lo adjudicó a los comunistas, no, no sé a quién, pero dijo que era la culpa de una población. ¿No? Y Y dice, todos nos reímos. sí, O sea, y dice Bruno Latour, es que parece que ahora este grupo social, el cual representa Donald Trump, ya de plano ha empezado a preocuparse o negando lo evidente, ha empezado a preocuparse por su propia situación, o sea, aunque esa situación sea una situación que no ve lo que está sucediendo, y está dejando a la gran parte de la población así como, bueno, este mundo con que nos dé recursos a nosotros, pues todas las otras poblaciones no importan, con que nosotros tengamos garantizado es ello, está resuelto el problema, ¿no? El problema es que todas esas poblaciones que restamos, pues también dependemos de este mundo, ¿no? De esta tierra. Ujú. claro. Bueno, voy a terminar con esta pregunta. Con esta pregunta cerramos ya nuestra sesión. Estuvo verdaderamente interesante para que sea de cierre, doctor. Dice, otra vez, otra vez con Eddie Delgado, dice, con toda esta industrialización e innovación tecnológica, ¿el hombre está más cerca de la evolución o de la extinción? Pues aquí y seguramente usted tendrá una perspectiva mucho más amplia, doctora Samadhi, porque ha estudiado más el tema de la tecnología, pero yo creo que la tecnología no necesariamente es el problema, ¿no? Más bien los usos que se le han dado a la tecnología. Y bueno, hay que pensar que el capitaloceno tiene un uso muy específico para la tecnología, ¿no? Y la tecnología generalmente es usada para la obtención del plusvalor, o sea, de la ganancia. Pero también hay que pensar que la tecnología tiene otras derivas, ¿no? Hay en específico, hay comunidades que empiezan a usar la tecnología para relacionarse de manera más simbiótica con la naturaleza y pienso, por ejemplo, que hay proyectos de estas comunidades de barcos para limpiar, por ejemplo, los océanos, ¿no? O sea, se usa tecnología también en ese sentido. Es decir, la tecnología también puede usarse para relacionarse de otra forma con la naturaleza y con los otros. O sea, no Sí, no, necesariamente la tecnología tiene ese papel, ¿no? El papel de depredadora. sí, efectivamente. O sea, siempre, y eso también lo escribí por ahí, o sea, siempre son dos caras de la misma moneda, ¿no? Que puede ser vista la tecnología y además tiene muchos niveles, pero está muy ligada justamente a esta idea del capitaloceno porque es lo que ha permitido ese desarrollo. Y la pregunta no es menor, porque justo, o sea, por ejemplo, todos los avances tecnológicos, todo lo que hemos podido hacer, o sea, lo que ha mostrado es que, y si seguimos así y está ahí, es que apunta a nuestra autodestrucción. O Ujú. bien, o bien que es justamente, son hipótesis que hago, es que sí que estamos apuntando, no sé si vamos a extinguirnos o no, pero que sí vamos a cambiar de fondo a través por estos nuevos procesos tecnológicos, o sea, lo que producen más bien las tecnologías, lo que produce en nuestra forma de entendernos, de relacionarnos social, económico y políticamente, va a cambiar de fondo de cara, por ejemplo,
a poder transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si ya nosotros podemos ser transformados, imagínate todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Ujú. Y lo que verdaderamente da miedo, ¿no? Es, o sea, o sea, nosotros podemos desde aquí seguir haciendo investigación y transmitiendo a través de esto, pues, cómo están estas visiones y que los chicos tan inteligentes que nos ven, por supuesto, chicos mayores, toda nuestra audiencia, pues, puedan pensar por sí mismos y decidir sus comportamientos. Sin embargo, pues, como bien lo dijiste, ¿no? Estamos justamente sujetados, estamos en una estructura, ¿no? Que parece regirse por relaciones que están fuera de nuestros alcances y decisiones que están fuera de nuestros alcances, que no tomaríamos individualmente, ¿no? Habría que pensar en esas decisiones que toman los empresarios, grandes empresarios, los políticos, los gruesos políticos que pueden decidir, pues esas grandes estrategias, ¿no? O sea, mirando justo, quizás, o sea, pensando en modelos, otra vez, es lo que yo comentaba, ahora resulta que sí ven a lo micro, ¿no? O sea, que sí ven a otras formas de relaciones porque parece que no hay salida si seguimos relacionándonos como se relaciona el capital o sen, ¿no? Ujú. Eh, Ahora mismo sí. estaba pensando en esta película, la de No mires arriba, que la trama es que viene un meteoro de esos destruye planetas Ujú, y que los científicos están diciendo es que, o sea, ya han calculado incluso, ¿no? El tiempo de destrucción del planeta. Pero nadie les hace caso, o sea, van con el gobierno y el gobierno así como que más preocupado por el espectáculo y todo, por afianzar este, nuevos proyectos. Y los científicos es que ya nos quedan tantos meses, ¿no? Y, y hay una empresa de tecnología que cuando se entera de esto, pues claro, sí le toma en serio, les toma en serio, y bueno, ahí es una parodia con la empresa esta de Tesla, y les toma en serio y empiezan a ver cómo usar la tecnología para destruir al meteoro, ¿no? Pero al final su tecnología pues no puede destruir el meteoro y el meteoro continúa, pero el director de la empresa, que sería en este caso la parodia de Elon Musk, este, construye una nave para que se vayan a Marte, o sea, se vayan a otro lugar, ¿no? Un poco esta idea de también de Donald Trump en la cumbre de París, ¿no? De voltear, o sea, darle la espalda a eso, como diciendo, bueno, vámonos a otra parte, o sea, o sea, la demanda de que este planeta es finito no es para nosotros, ¿no? Entonces, lo que hacen es que se va el gobierno, o sea, meten así como a la élite la meten en la nave y se van a Marte, llegan a Marte, o sea, les permite la tecnología esto, y cuando llegan a Marte, pues ahí hay otra forma de vida, o llegan a otro planeta, no sé si sea Marte específicamente, pero la película así termina, llegan a otro planeta, o sea, conquistan otro planeta, ya conquistaron este, pero lo destruyeron, entonces se van a otro planeta. Y ahí en ese otro planeta, la forma de vida que hay, salen de la nave y empiezan a explorar, ¿no? Y ven que hay otra vida. Y cuando se acercan, porque hasta le empiezan a tomar fotografías y no sé qué, a, a lo que encuentran, se acercan y les empieza a devorar. O sea, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que la tecnología, pues tiene muchas posibilidades. O sea, puede ser usada eh, para, para establecer otro tipo de relación con lo que nos rodea, con nuestros semejantes, pero también, como históricamente ha sucedido, puede ser usada para seguir destruyendo. Pero yo diría, y no sé qué piensa usted, doctora, pero diría que hay otras posibilidades quizá, ¿no? Que esas otras posibilidades también tienen que ver con seguir con el problema. No sé cuáles sean, pero
seguro que hay otras posibilidades. Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, genial. Bueno, aquí una cosita. Bueno, doctor, eh, pues sin duda es un gran tema y tenemos mil cosas, ¿no? Muchas vertientes. Yo nada más me resta, por supuesto, agradecerle muchísimo su participación. Somos muy afortunados de tenerlo en el Departamento de Filosofía. Este tema es un gran tema y pues me resta también cerrar, por supuesto, la mesa, agradecerles a todos nuestros escucha y pues para vernos el próximo viernes, que por cierto también me toca moderar. Y pues muchas gracias también al maestro Luis otra vez. Y con esto cerraríamos. Gracias, doctor. Sí. Gracias, gracias, doctora Samadi. Y gracias a la audiencia. Me dio mucho gusto que me dieran oportunidad de exponer este tema.